A ver, póngase de pie, varón, póngase de pie. Póngase de pie para que lo conozcan. De la página de Iglesia de Cristo Nuevo Amanecer, hermanos. Que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren. Que Dios los guarde en el hueco de sus manos y también nos regocijamos con su presencia virtual en todas las transmisiones. Bien, ahora sí, entonces pues vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Y ahí vamos a abrir en el libro de los Hechos para sus notas, para aquellos que les gusta anotar siempre. Vamos a titularle, hermanos, a este mensaje, Testigos Protegidos. Diga conmigo, Testigos Protegidos. Así le vamos a titular para poder recordar sencillamente este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 al verso 8, pero también póngale su dedo o un separador si tiene a Lucas capítulo 24 y verso 46 al 49. Leemos primero Hechos capítulo 1
verso 6 al verso 8. Luego nos vamos a ir a Lucas capítulo 24, verso 46 al 49. Así es de que ya se hizo todo entonces lo que se tenía que hacer. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Wilson, hermanos? Que el Señor lo bendiga. Bienvenido, como siempre, a este lugar. Bien, ahora sí, ¿estamos ya preparados, hermanos? Vamos entonces a leer la bendita y eterna palabra, invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice la Biblia entonces, libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. Cuando usted se haya ubicado, me dice un amén. ¿Estamos todos, hermanos? Bien, Hechos, capítulo 1, verso 6 al verso 8, dice así la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sigamos leyendo entonces allá en Lucas. Lucas capítulo 24, verso 46. Cuando se haya ubicado, me dice un amén para saber que ya está listo. Amén. Entonces Lucas capítulo 24, verso 46 al 49 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y vosotros sois, como dice la Biblia, testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oiga esto: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, como dice la Biblia, hasta que seáis investidos o vestidos de poder de lo alto. Que el Señor añada bendición a su gloriosa palabra. Nuestro hermano Luis ya oró y creemos que ya el Señor escuchó su oración, donde nuestro hermano confesó que consagraba este tiempo para la gloria de Dios. Vamos a meditar entonces, hermanos, sobre este pensamiento que ya dijimos, le vamos a titular Testigos Protegidos. Cuando se ignora, hermanos, ciertos conocimientos de cosas, quizás de recursos, de bienes, de diferentes cosas que estén a nuestro alcance y que sean para nosotros, pero que cuando se ignoran, sencillamente no sacamos el provecho de aquello y lo dejamos, se pierde. Quizás alguien más con sabiduría lo toma, lo explota y nos quedamos sin nada. En mi país, quiero hablar de allá porque es el que conozco más de cerca, hay ignorancia, y no quiero con esto, hermano, denigrar al país de ninguna manera, pero obviamente la geografía nos dice que es un país que no está totalmente desarrollado a comparación de otros países, ¿verdad? A pesar, diga conmigo, a pesar de que es una de las tierras más ricas del mundo. Por eso digo esto, de que hay cierta ignorancia. Por ejemplo, compañías de países ya súper desarrollados, alemanes, quizás de Inglaterra, Estados Unidos, van a nuestro país y nos dicen: págame tanto
y te extraigo el petróleo. Y le pagamos a la compañía internacional, le pagamos para que nos explote el petróleo, para que nos saque el petróleo de nuestra tierra. Se lo traen, lo refinan, tienen sabiduría, saben cómo hacerlo, tienen los recursos, saben cómo refinarlo y después nos dicen, te vendo la gasolina. Y hacemos negocio, y ¿a cómo me la vas a vender? Te la vendo a tanto. Ya le pagamos para que nos saquen el petróleo. Ahora les tenemos que pagar para que nos devuelvan nuestra gasolina de nuestra tierra. ¿Se imagina hasta dónde estamos? Por eso, México todavía es más inteligente. México tiene sus propias refinerías, pero tiene la misma tierra. Es el mismo petróleo que corre por debajo de la tierra, es lo mismo. Pero México tiene sus propias refinerías. No se la da a ningún país, lo refinan ellos mismos. Y ahí tienen su riqueza. Está mejor el país. Lo que le quiero decir con esto es que como iglesia hay recursos que a veces por ignorarlos y a veces conociéndolos sencillamente hacemos desidia. Pero recursos que Dios nos ha dejado para producir en nosotros. Y hoy quiero hablar de lo que implica ser testigos protegidos. ¿Cuántos no saben qué es un testigo protegido? A ver, levante su mano el que no sabe qué es un testigo protegido. ¿Todos sabemos? A ver, hermano Diego, ¿qué es un testigo protegido? Porque no levantó su mano. Quiere decir que sí sabe. A ver, hermano Alberto. No estoy entendiendo entonces. A ver, levanten su mano los que no saben qué es un testigo protegido. Los que no saben qué es un testigo protegido. Me temo que no estamos entendiendo. Pero dejémoslo pasar. Démosle unas grandes palmas al Señor con todo el corazón. Le digo que es un testigo protegido. Un testigo protegido es una persona que participa en un asunto judicial, a la cual se le brinda protección especial debido al riesgo que corre su seguridad a causa del testimonio que tiene. ¿Está bien? ¿Cómo funciona la protección de un testigo protegido? Las autoridades judiciales evalúan el nivel de riesgo para determinar la necesidad de protección y el tipo de medidas a implementar. Estas medidas pueden variar desde reserva de identidad, si pues ocultar su identidad del testigo, cambios de residencia, es decir, moverlo, darle una casa en otro lugar para tenerlo ahí, nueva documentación, hasta se le provee otra documentación con otro nombre, y hasta protección física 24 horas al día y asistencia para iniciar una nueva vida en otro país. Eso es un testigo protegido. ¿Sí entendemos qué es un testigo protegido? Alguien que tiene un testimonio, alguien que sabe algo, alguien que vio algo, alguien que oyó algo y que tiene eso como testimonio contra alguien para que la justicia se lleve a cabo. Entonces el enemigo o la parte de la cual se está acusando sabe que ese testigo es clave y ese lo quieren eliminar. Vamos a suponer pues un testigo que esté atestiguando contra un narcotraficante poderoso, que sepa, que sabe los negocios, cómo le hace, tiene el conocimiento, ha visto y ha oído, sabe, entiende, conoce. Es un testigo clave en un juicio judicial. ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre
poderoso contra el testigo? Lo va a matar. Lo va a matar. Por eso, la justicia o el Estado protege a ese testigo. Lo tiene que proteger porque el testimonio que trae es un testimonio poderoso, crucial para la justicia. Y se reconoce el poder del que está siendo acusado. Por eso se tiene que proteger para salvaguardar su vida. Ahora hablemos un poco de lo que dice la Biblia. Acabamos de leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y el verso 8 dice: pero recibiréis poder, oiga esto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último, Estados Unidos, lo último de la tierra. Leímos allá en Lucas, en el capítulo 24 y el verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas, de lo que pasó con Cristo, de lo que Cristo hizo. Y vosotros sois testigos de estas cosas, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de cómo derrotó al adversario, de cómo destruyó el reino de las tinieblas. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pero, diga conmigo, pero. Dice el verso 49: y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y dice: hasta, diga conmigo, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Por qué el Señor le dice: ustedes son testigos de lo que ha pasado en el mundo? Ustedes son testigos de lo que hice en la cruz. Ustedes son testigos que el adversario está derrotado. Ustedes son testigos de estas cosas. Pero dice: pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y dice entonces: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué no antes? Pregunto, ¿por qué no antes? ¿Por qué? ¿Por qué hasta que fueran investidos de poder de lo alto? ¿Y qué si ellos? No, Señor, no te preocupes. Voy antes, Señor. ¿Qué hubiera pasado con un testigo? ¿Qué hubiera hecho el diablo con un testigo? Lo mata. Lo destruye. Porque llevaba un testimonio poderoso. No era cualquier cosa. Era un testigo de la obra que Dios hizo en la cruz de Calvario con el diablo, para despojarlo de las almas que tenía en su poder. Y dice el Señor, los discípulos eran los testigos presenciales. No les contaron, no les dijeron por ahí. Ellos vieron cómo el Señor hizo la obra. Ellos vieron cómo el Señor venció a la muerte porque se levantó de la tumba. Ellos eran testigos oculares de lo que había pasado con el Señor. Tenían un testimonio tan poderoso que el diablo los hubiera detonado en un segundo si ellos comienzan a hablar de lo que sabían. Por eso, un testigo protegido lo tienen bien protegido, mi estimado. Un testigo protegido no lo dejan ahí. Vete a tu casa a ver cómo haces, y cuando toque la audiencia en la corte, ahí vienes por tus propios medios. No. A ese testigo lo tienen bien custodiado, lo tienen bien protegido, porque trae un testimonio poderoso. Ahora dígame, ahora entremos en el asunto.
¿Qué estamos haciendo nosotros como testigos? ¿A cuántos le testificamos de Cristo esta semana? ¿A cuántos le dimos testimonio de Cristo esta semana? De los que estuvieron a nuestro alrededor, de los que tuvimos contacto con ellos, ¿a cuántos les testificamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído? De lo que hemos experimentado en nuestra vida, ¿a cuántos le hemos dado testimonio? Eso es para la conciencia. Y entonces, ¿para qué te protege el Señor? Entonces, ¿para qué me protege el Señor? ¿Por qué no te ha destruido el diablo? ¿Por qué te está protegiendo el Señor? ¿Por qué me protege el Señor? Porque tengo un testimonio poderoso. Lo que yo sé, lo que yo he experimentado, lo que yo he oído, no son cosas de esta tierra. Son asuntos que pertenecen a sistemas legales. No olvidemos que un día se va a llevar a cabo un juicio de todas las naciones. Un día se van a reunir delante del Señor, dice la palabra, todas las naciones, y el Señor va a juzgar a las naciones. Nosotros, mi estimado, estamos metidos en un sistema legal. Nosotros traemos un testimonio poderoso. Por eso le decía, en mi país estamos como estamos porque hay ignorancia. Por eso es de que estamos así allá y dependemos de otros países, pero échale una miradita al pequeño Salvador, ¿cómo está? En pocos años de este gobierno saldaron la deuda externa. Ya no deben. Ya no le deben a nadie. ¿Por qué? Diga conmigo, sabiduría. Ahora, diga atención ahora. ¿Qué vas a hacer con el testimonio que tienes? Oh, hermano, y eso no tiene nada que ver. Yo lo único que quiero es ser salvo, mi estimado. Si eso quisiera el Señor, te hubiera llevado cuando te salvó. Pero si te dejó en esta tierra es porque tienes que hacer un trabajo para Él. Y si no lo haces, ¡ay de ti! ¡Ay de mí! ¿No lo dijo Pablo? ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! ¿Por qué este hombre dijo, ¡ay de mí! Estamos metidos en un asunto legal. Unas buenas palmas al Señor con todo el corazón. Cuando vemos esto entonces, mi estimado, nosotros somos testigos protegidos. Por eso la Biblia dice, esperen hasta que descienda el poder de lo alto y sean vestidos con el poder. Entonces me van a ser testigos. Y dice, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego lo último de la tierra. Cuando vemos este asunto, póngale mucho oído a esto. Estudiando un poco la naturaleza de los testigos, vemos que comienza con una progresión geográfica, con su lugar de origen, que es la casa, pasando a la región circundante, que son círculos que nos rodean, y luego una región de prejuicios culturales y religiosos, que era la sociedad. Fíjense bien. Los testigos operaron primero en casa, diga conmigo en casa primero. Jerusalén. Luego dice en Judea, que era el vecindario de Jerusalén. Luego en Samaria, que ya era un poco más lejos. Y luego dice las naciones. Si hacemos una aplicación, mi estimado, al desarrollo de un testigo, ¿dónde tiene que empezar el testigo? ¿Dónde? No, dígalo con convicción. ¿Dónde tiene que comenzar el testimonio? En la casa. Por eso lo que está diciendo, ay Señor, ¿y cuándo, Señor, va a ser Guatemala, El Salvador, Honduras, México? Olvídese, diga que olvídate de eso.
La casa primero. Primero la casa. Tus hijos tienen que estar aquí contigo. Si tus hijos no están aquí, no pidas nada. ¿Pero por qué? Es que no te lo va a dar el Señor. ¿Y qué tal se lo decía? No, Señor, pero mejor primero Judea. Es que me gusta más Samaria y mira las colinas, qué bonita vista. Primero Samaria. No. Comiencen, dijo, en Jerusalén. Comiencen en Jerusalén. Porque cuando comiencen en Jerusalén, te vas a dar cuenta, Pedro, cómo va a estar tu corazón. ¿Y qué pasó cuando empezaron en Jerusalén? ¿Qué pasó con ellos cuando comenzaron en Jerusalén? ¿Se recuerda usted cuántos se convirtieron? Cuando testificó por primera vez Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000. ¿Esos eran de Judea? ¿Eran de Samaria? Creo que eran de Jerusalén. Porque ahí empezaron. Empezaron testificando en Jerusalén. Mi estimado, qué bendición cuando se comienza de esa manera. Qué bendición cuando se comienza en la casa. Porque cuando uno comienza a desarrollarse en la predicación en la casa, usted va a poder predicar en otro lado. Sí. ¿Que no en la casa es donde uno comienza a predicar? ¿Que no en la casa es donde uno comienza a testificar? Para prepararnos. Y porque primero es la casa, porque el juicio, ¿por dónde comienza? ¿Dios va a venir a juzgar primero otras cosas y al último la casa? ¿O cómo viene el juicio de Dios? Si Dios comienza a juzgar la casa primero, quiere decir que el testimonio comienza igual por la casa. ¿Sabe por qué muchos hijos a veces no están con los padres en las iglesias? Lamentable y una cruda realidad, pero es verdad. Mal testimonio. Mal testimonio en la casa. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con... Antes yo hablaba mucho con jóvenes, ahora ya uno va entrando en años, se ocupa en otras cosas, ya no es fácil poder tratar, pero yo trabajé con jóvenes. Y un día hablando con los hijos de un hermano y de una hermana que siempre estaban en la hermana, fieles los hermanos, buenos servidores en la iglesia, idóneos para trabajar en la obra del Señor. Y tenían 5 hijos. Ni uno estaba con ellos en la iglesia. Pero un día tuvimos un evento en el parque y no sé ni cómo ni cuándo, pero terminé hablando con los jóvenes. Y cuando les hice la pregunta, ¿por qué no estaban en la iglesia? Porque les dije que era bueno, que tenían que seguir a sus padres y que tenían que estar con ellos. Y me dijeron, le vamos a decir la verdad. No estamos en la iglesia porque mis padres, así como los mira usted en la iglesia, los mira también allá en los paris. Y por si no lo sabía, usted me dijo, también bailan allá en los paris. Dije, santo Dios. ¿Cómo van a estar en la iglesia, mi estimado? Diga conmigo, mal testimonio. Nuestros hijos deben de estar en la casa de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Pero no quieren, hermano. Bueno, si todavía ellos no pagan la renta, si todavía ellos no compran su propia comida, si todavía ellos no trabajan, tienen que estar bajo el dominio de usted, mi estimado. Tienen que estar bajo su dominio. Pero no quieren venir y a la fuerza no puedo. Pero si usted está pagando todo, si usted le está brindando techo, usted le está proveyendo todo,
tienen que estar con usted en la casa de Dios. ¿Y qué va a pasar? Y el Señor sabe. El Señor sabe aprovechar. Cualquier momento el Señor lo aprovecha. ¿Y qué tal si en una de esas el Señor les quebranta ese corazón de piedra y los convierte? La casa es donde comienza el testigo. Dice la Biblia que comenzaron primero en Jerusalén. Bien, cuando vemos entonces esto, ¿por qué el Señor nos hace testigos protegidos? ¿Por qué entonces el Señor nos hizo testigos pero protegidos? Ayer nos hablaba el Señor sobre las vestiduras, ¿verdad, hermano? Pues el poder es una vestidura de Dios. Diga que tiene a su lado. Dios ya te vistió de poder. Pero ¿qué está pasando? Algo está pasando. Ya lo vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué el Señor nos hace testigos protegidos? Porque lo que traemos, mi estimado, no es una filosofía. Dígale que tiene a su lado. Lo que tú tienes no es una filosofía. Lo que tú tienes, mi estimado, no es un cuento. Lo que nosotros traemos, mi estimado, es un anuncio del reino de Dios. No es de esta tierra, es de allá arriba. Miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 5, verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. Miren lo que dice la Biblia. Dice el verso 39. El Señor hablando con estos hombres. ¿Y cómo dice el encabezado del verso allá? Por el verso 30, ¿cómo dice? Testigos de Cristo. Pero no vamos a leer todo, vamos a leer lo que dice, lo que el Señor habló con ellos. Verso 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga esto, y ellas son, como dice la Biblia, las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué testimonio es el que nosotros traemos entonces? El testimonio de la palabra. Diga que tiene a su lado. El testimonio que nosotros traemos es el testimonio de la palabra. Ahora, ¿y qué es la palabra de Dios, mi estimado? La palabra de Dios, hermanos, es el aliento de Dios. La palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que hace toda la obra de salvación y nosotros traemos la palabra de Dios. Dígale, tiene a su lado, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? No se sorprenda, pero hay hermanos que no leen la palabra. Y si no la leen, ¿cómo la van a hablar? Si no les interesa, ¿cómo se la van a dar a otro? Si no le han sentido el sabor, si no han tenido esa experiencia con la palabra, ¿cómo la van a pasar? Pero Dios dice, ya te di mi palabra. Ya te transformé el corazón. ¿Cuántos todavía van a la cantina aquí? Creo que ya nadie, ¿verdad, hermano? Diga que tienes eso, espero. De una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. No le vaya a hacer usted como dice el hermano Luis que hacía. Y eso es testimonio de él lo dijo. ¿Verdad? Que se iba al parque, ¿verdad? Después de la iglesia, al parque allá, a la cerveza. Pero yo creo que el Señor lo alineó. Le ha de haber dicho, hijo, lo que tú tienes no es la palabra de aquel Walter Mercado. Y decía, os doy mucho amor. Tengan paz. ¿Cuál paz?
La palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo y nosotros traemos la palabra de Dios. Por eso es de que Dios nos ha protegido con su Espíritu. Porque lo que traemos nosotros es la palabra de Dios. Y esa palabra, dice, es la que nosotros debemos de usarla para testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dígale que tiene a su lado. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? Porque hay hermanos que los compañeros de trabajo no saben que son cristianos. Y entre la acusación de su conciencia, cuando van a orar por los alimentos, algunos solo dejan caer el tenedor y lo recogen. Señor, gracias por esos alimentos. Mire, eso, por si no lo sabía, eso se llama la oración del tenedor. No ofrenda palmas al Señor con todo el corazón. No vaya para allá, pero Mateo capítulo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El cielo, la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Dígale a que tiene solo, esa palabra es la que traes. Por eso eres testigo de Cristo, por la palabra que traes. La palabra que te ha cambiado. La palabra que te ha transformado. La palabra que has oído. La palabra que has visto. La palabra que has experimentado en poder. Eso es lo que traemos. No somos testigos, hermanos, de allá, de aquellos contra Jehová. No. Somos testigos de Cristo. Testigos del poder de Cristo. Testigos de lo que Cristo sabe hacer. De lo que Cristo está haciendo con nosotros. De eso somos testigos. Pero dice, hay que comenzar. ¿Cuántos quieren ir hasta lo último de la tierra? Comienza por Jerusalén. Luego extiéndete a Judea. A tu círculo amistoso. A tu círculo laboral. Y luego extiéndete a Samaria. Allá donde están los brujos. Los hechiceros. Conquista terreno enemigo también. Y luego, lo último de la tierra. Entonces, sí, cuando digan, ay, Señor, ¿y mi país? Amén, hijo, te envío a tu país también. Pero ya conquistaste Jerusalén, ya conquistaste Judea, ya conquistaste Samaria. Entonces te envío a tu cantón, a tu caserío. Pero Señor, primero. No primero. Primero la casa. Una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. No vaya para allá, pero Juan capítulo 6, verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Imagínense lo que traemos nosotros, el potencial que hay en nosotros. Qué potencial tan terrible que es la palabra de Dios. Porque, hermano, este libro cualquiera lo puede ver y dice, pero ¿y qué podrá tener esto? Pero aquí está todo el cambio de mi vida. Aquí está toda la bendición de mi familia. Aquí está el comportamiento de mis hijos. Aquí está el comportamiento de mi esposa. Aquí está el comportamiento mío. Aquí está mi bendición material. Aquí está mi salud. Aquí está todo. La palabra del Señor. Lo es todo, la palabra de Dios. Y nosotros portamos la palabra del Señor. Por eso el Señor ha mandado ángeles, dice el escritor a los Hebreos, al servicio de nosotros. Tenga cuidado, no vaya a ser que un día de estos se enoje el ángel y diga, pero si mira, se muere el vecino, no dice nada. Le va mal al compañero de trabajo y no dice nada.
Se está destruyendo su familia y no dice nada. Está viendo las tragedias, no dice nada. Y el ángel haciendo vallado a su alrededor, porque es un testigo protegido. Lo está guardando de todo mal. Y no vaya a ser que un día de estos el ángel diga: Señor, 6 años y no he visto que le hable a nadie, pero lo he estado protegiendo por 6 años, porque el diablo ha querido destruirlo por el testimonio que tiene. ¿Sí entendemos, hermanos amados? Entendemos por qué a algunos les va bien. Entendemos por qué algunos tienen bendecida familia, bendecidas finanzas, bendecida salud, ministerios robustos, corazones llenos de gozo y alegría, hogares llenos de paz. ¿Por qué será? ¿No será que están desarrollándose en el propósito de Dios en esta tierra? ¿Por qué hay familias en destrucción? ¿Por qué hay hermanos y hermanas desalentados, como si no tuvieran propósito en esta tierra? Como si nadie estuviera con ellos. Como que si no tuvieran un lugar en el plan y el propósito de Dios. Con corazones desalentados y poquito más aún, con corazones amargados. ¿Por qué será? Están tratando de ignorar verdades bíblicas. Mi Biblia dice: y me seréis testigos. Oh, hermano, pero eso era solamente para los apóstoles. No. Esa comisión se va trascendiendo de discípulo en discípulo. A todo esto, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? Discípulo quiere decir un seguidor de Cristo, uno que ha decidido seguir a Cristo. Y el que ha decidido seguir a Cristo es testigo de Cristo. Nos prende palmas al Señor con todo el corazón. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22, solo oiga. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es nuestro testimonio. La palabra de Dios que ha transformado, que ha cambiado nuestra vida. ¿Sabía usted que en el tiempo antiguo la esterilidad era visto como una maldición? Es decir, que la mujer que no daba luz en aquellos tiempos se veía como una mujer que estaba bajo una maldición. Eso era lo que decían ellos. Y en ese hogar no había alegría, solo había tristeza. Habían mujeres que deseaban morirse, que le decían a Dios: Señor, mejor quítame la vida. Porque nunca experimentaban el gozo que se siente dar a luz. Y por eso dice que muchas mujeres vivían tristes. Era lo que se decía. Pero, ¿qué pasaba cuando la mujer daba a luz? Venía alegría a la casa. Venía regocijo a la casa. Porque cuando se da a luz, se experimenta gozo y alegría. Dígale que tiene, ¿cómo se siente tu corazón como creyente? ¿Cómo te sientes? ¿No será que hay en tu corazón un sentimiento de que no te sientes realizado como cristiano? ¿No será que estás siendo estéril? ¿No será que no estás dando a luz? Porque, por ejemplo, aquí vemos a nuestra hermana Evelia, ¿verdad? No sé dónde está hoy, pero nuestra hermana Evelia siempre está por aquí. Y yo miro a la hermana Rocío, que siempre, pues la veo con gozo en su corazón. Veo al hermano Luis que están con gozo en su corazón. ¿No será que han sentido que dieron a luz? ¿No será que se sienten contentos de ver a una almita que han traído a la casa de Dios y que está perseverando?
¿O cómo se siente el corazón de mi hermano Javier? Que han venido almitas porque les ha hablado. De hecho, mi hermano Javier es carismático y le gusta siempre andar hablando. Ese es el carácter de un testigo. Tiene que hablar. Tiene que conquistar. Pero ¿cómo se siente cuando usted mira a una almita y dice, esta almita, yo la traje para acá? ¿Verdad que hay gozo en el corazón? Porque cuando uno da a luz, hay gozo en la casa. Y nos alegramos todos porque se da a luz. Pero cuando hay esterilidad, hay tristeza, mi estimado. Cuando hay esterilidad, se comienza a hablar de divorcio. Se comienza a hablar de separación. Cuando hay esterilidad, se comienza a hablar de esos temas. No, ya no quiero estar contigo porque no me das hijos. Bueno, bienaventuradas las parejas que se han ubicado y sobre todas las cosas han puesto a Dios en primer lugar y han vencido eso, bienaventurados. Pero muchos no vencen eso. Cuando hay esterilidad, comienzan a hablar de divorcio. Me voy, me alejo. Pues eso sucede en la iglesia cuando no da a luz la iglesia. Comienza a haber separación. Pero cuando la iglesia comienza a dar a luz, comienza la unidad, comienza la alegría. ¿Qué sentimos cuando las hermanas dan a luz aquí? ¿Son rechazados los niños? ¿Que no los niños van de brazo en brazo, de brazo en brazo, causando alegría en la casa de Dios? Pues cuánto más las almas. Cuando las almas son salvas, hay alegría en la casa de Dios. Dígale, ahora entiendo por qué tu cara de tristeza, tu cara de amargura, tu cara de aflicción. Porque hay que comenzar a dar a luz. Hay que comenzar a testificar. Hay que comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Si cuando uno mira la alegría, hasta ganas de tener hijos le dan a uno. ¿Verdad? Porque uno dice, así quiero que abracen el mío también. Así quiero que lo deseen también. Hasta ganas dan. Mire, nosotros tenemos testimonio, mi estimado. Venga un día domingo en la mañana aquí. Venga a ver a la iglesia de aquí, los dueños de aquí. Te va a sorprender cuántos hay. Hay como 5 o 6. Tal vez usted ha visto por ahí a los ancianitos que andan dándole comida a los gatos por allá afuera. Eso andan haciendo nada más. Ya se quedaron como 5 o 6, pero mire una foto que está en la librería. Eran como 150, ahí está la foto. ¿Qué pasó con ellos? Nunca dieron a luz. Y cuando nunca se da a luz, se van acabando los que están. Se acaban los que están. Pero cuando se da a luz es una gran bendición. Cuando nos multiplicamos viene la bendición. Se cumple el propósito de Dios, nos gozamos. ¿Cuántos nos quisiéramos cambiar de este lugar? No porque no nos guste, sino porque quisiéramos agrandar más, poner mejor equipo. ¿Cuántos quisiéramos bendiciones de esa clase? Multipliquémonos, mi estimado. No seamos estériles. Hay que hablar. ¿Por qué cuando hacemos un party en la casa de repente 30, 40 aparecen de afuera? Quiere decir que sí conocemos gente. Quiere decir que tenemos amigos. Quiere decir que tenemos familiares. Pero si nadie habla, no pasa nada. Hay que comenzar a tomar en serio esto y hay que comenzar a dar a luz. Para que venga alegría a la casa del Señor. Si no, al rato vas a ver al hermano Melvin que ya ni subir las gradas va a poder. Y vas a voltear a tu lado, este es el hermano Jesús, el único que queda aquí. Este es el hermano Javier, ¿cómo se hizo ya? No, mi estimado. Diga que está a su lado. Tenemos que ser responsables. Tenemos que trabajar por los relevantes, por los que nos van a relevar a nosotros.
Oh, hermano, pero tenemos hijos, sí, pero no es suficiente. Tenemos que multiplicarnos. Es lo normal en una iglesia. Lo anormal es que no demos a luz. Diga que tiene solo, ¿hace cuánto que diste a luz? Y alguien me dice, oh, yo nunca he estado embarazada, hermano. Es decir, pues, nunca he sentido en el corazón hablarle a alguien, nunca. Y si nunca has estado embarazado o embarazada, entonces, ¿cómo vas a dar a luz? ¿Y cuántos sabemos que este es, cómo se llama? Con lo que el hombre engendra, ¿cómo se llama? La semilla, ¿verdad? Y eso es lo que, con eso el hombre engendra, ¿verdad, hermanos? El hombre deposita la semilla y el producto de la semilla se llama simiente, ¿verdad, hermanos? Cuando da a luz, cuando uno engendra con la semilla, viene la simiente, que es el producto de sembrar la semilla. ¿Sí o no? Si nosotros portamos la semilla, ¿qué pasa con la semilla cuando no la sembramos? Se echa a perder. Hay que sembrar la semilla para poder ver simiente. Y esta es la semilla de Dios. Con esto engendra a Dios. Es la simiente, es la semilla con la que Dios engendra en el corazón. Y Dios nos ha dejado a nosotros como testigos de que Dios sigue engendrando todavía. Y por eso nos ha dejado esto, y por eso el diablo nos busca. Pero por eso el Señor envió una vestidura de poder para nosotros, para que no seamos destruidos y guardemos esta valiosa semilla, la palabra del Señor. Dígale a que tiene a su lado, comienza a sembrar la semilla. Hermano, pero no hay campo. ¿Quién dice que no hay campo? Hay mucho espacio. Hay campo para sembrar la semilla. Y no se requiere ser un gran doctor para sembrar la semilla. Sembramos la semilla hablando de lo que Cristo ha hecho con nosotros. No necesita ser un gran teólogo para hacerlo. Sencillamente hablar, testificar. Dame una ofrenda de palmas al Señor con todo el corazón. Voy a terminar con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Le voy a decir cuál es la verdad. Y diga que tiene a su lado, esta es nuestra verdad. No, pero dígase. Escucha bien. Esta es nuestra verdad. Si usted me dice que no, no le creo. Porque si usted me dice que esta no es nuestra verdad, entonces yo tengo que ver a su lado el fruto. Pero si no hay fruto a su lado, esté de acuerdo conmigo que esta es nuestra verdad. Mire qué dice la Biblia. Vamos a leer qué dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 y verso 8. ¿Lo tenemos? 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 y verso 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, oiga esto, ¿cómo dice la Biblia? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es nuestra verdad. Si usted me dice que no, no le creo. Porque usted me dice, no hermano, esa no es mi verdad. Entonces quiere decir que usted no tiene vergüenza. Usted habla y habla y usted está rodeado de hijos espirituales.
Porque a todo esto, hermanos, ¿cuántos tenemos un padre espiritual? Es decir, pues, el que nos habló el evangelio. Yo tengo un padre espiritual. El que me engendró con la palabra de Dios. Pablo dijo que había engendrado a Timoteo, dijo, estando en una cárcel, ¿se recuerda? Hijo mío Timoteo, dice, al cual engendré en mis prisiones. ¿Cómo lo engendró? Enviándole la palabra de Dios. O quizás lo visitaba y él le hablaba, no sabemos. Pero lo engendró con la palabra de Dios. Hay padres y hay hijos espirituales. Todos somos hijos, pero padres también tenemos que serlo. No podemos vivir toda la vida siendo hijos espirituales, tenemos que convertirnos en padres espirituales también y comenzar a dar a luz. Es lo más normal. Y en un rebaño, las ovejas que se multiplican, las que dan a luz, son tratadas con mejor trato. No es que Dios tenga preferencias, no. Pero Dios es justo y sabe recompensar. Por eso hay ovejas que en el rebaño están bien, porque el príncipe de los pastores las mantiene bien, está atento, porque ¿qué pastor que tiene una oveja que es buena para dar a luz la va a maltratar o la va a dejar por allá abandonada? No. En el tiempo antiguo dice que cuando las ovejas eran buenas para dar a luz, las apartaban, tenían mejor trato debido a que daban a luz. Pero las que no daban a luz, dice que eran preparadas, dice, como ovejas para el sacrificio. Las sacrificaban. Porque decía tal vez el pastor, pero ¿para qué tengo esta oveja si no da a luz? Y yo lo que quiero es engrandecer mi rebaño. Pero esta no da a luz, no puedo mantenerla igual que las otras, comiendo lo mismo, dándole el mismo cuidado que las demás. Y dice que la apartaba y la sacrificaba, tal vez para hacer una fiesta de cumpleaños. Quizás iba a venir un vecino, sacrificaba a la oveja. Era candidata para ser sacrificada. Dígale que tienes oveja. ¿Quieres que Dios te bendiga grandemente? Sabemos lo que tenemos que hacer, dar a luz. Dios es justo, Él dice, yo honro a los que me honran. Una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. El concepto de vergüenza, termino, es turbación del ánimo causada por timidez y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Mire lo que hace la vergüenza. Dice que es un acto de la timidez que nos detiene a hablar o a expresarnos. ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios? Porque nos da vergüenza. ¿A cuántos nos da vergüenza? A mí me da vergüenza. Me da vergüenza hablar. Y Dios lo sabe. Dios lo entiende. Pero ¿qué va a hacer el Señor si me ve que en medio de mi vergüenza, en medio de mi timidez, decido hablar? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Me va a abandonar? No. ¿No dijo Pedro en una ocasión? Auméntame la fe. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo abandonó? ¿O lo bendijo aumentando su fe? Pues es cuestión de decisión. Diga que tiene a su lado, es decisión. Decidirnos a salir de la timidez. Salir de eso y hablar. Pero hermano, a mí me da vergüenza, soy muy tímido. Pues hay que salir de eso porque mi Biblia dice que Dios no nos ha dado ese espíritu, que es, dice, cobardía. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder, dominio propio. Sí se puede hablar. Sí podemos hablar. Vamos a batallar, sí, porque es una aflicción. Por eso el Señor dice, y le voy a terminar el verso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No vaya para allá, pero Hebreos capítulo 2, verso 12, Biblia de las Américas dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Póngale oído a esto. Menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese bien.
Mire lo que hizo el Señor para que se le quite esa timidez, para que se le quite esa vergüenza. Dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, que el Señor menospreció la vergüenza, porque puso un gozo por delante. Y dice que menospreció la vergüenza. La gran pregunta es, ¿qué vergüenza? ¿La vergüenza que usted y yo sentimos cuando queremos hablar de Él? No, fue otra vergüenza. La vergüenza que el Señor sintió se llama oprobio. Diga conmigo, oprobio. Y oprobio, porque ahí en su Biblia no dice vergüenza, en su Biblia dice oprobio, ¿verdad, hermanos? Dice menospreciando el oprobio, ¿verdad? Biblia de las Américas dice menospreciando la vergüenza, que es el oprobio. Y el oprobio es pasar una deshonra por desnudez. Eso es el oprobio. Pasar una deshonra por ser despojado de las ropas. Quiere decir entonces que el Señor, mi estimado, fue deshonrado. Porque Mateo capítulo 27, verso 35, Biblia Jubileo 2000 dice, y después que le hubieran crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Cómo la ven? Le voy a decir algo para que se baje del camellito, ¿verdad? Nosotros nos da vergüenza, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que nos da vergüenza hablar? ¿Verdad que nos da timidez hablar? Queremos. Tal vez allá adentro está el sentir, pero somos invadidos por un espíritu de vergüenza que es un espíritu de cobardía, que quiere que no desarrollemos nuestro testimonio para el bien de la salvación de los demás. Pero ¿qué le parece? Que el Señor dice que sufrió el oprobio. Es decir, lo deshonraron pasando una vergüenza por desnudez. Dígame usted, ¿es comparada la vergüenza que pasó el Señor a la vergüenza que sentimos nosotros? ¿Verdad que ni por cerca es parecida? Ahora, si el Señor hubiera dicho, como yo pasé esa vergüenza por ustedes, por salvarlos, porque dice que los romanos eran tan crueles, hermanos, que eran una máquina de tortura los romanos. Fueron los que hicieron más armas de tortura que cualquier otra civilización. Fueron terribles, eran crueles, sanguinarios. Y dice que ellos acostumbraban que cuando crucificaban a los malhechores, acostumbraban a desnudarlos en la cruz, y para que la gente pasara y los viera desnudos en la cruz, crucificados. El Señor participó de eso. La Biblia dice que Él padeció el oprobio, porque dice que quitaron sus ropas y ellos lo despojaron y ellos se quedaron con sus vestiduras. Termino con esto. Si el Señor hubiera dicho, como yo pasé el oprobio por ustedes, como yo sufrí la vergüenza por ustedes, ahora todo el que quiera ser salvo, también que pase por el oprobio. ¿Estuviéramos aquí? Estoy seguro que hubiéramos preferido mejor el infierno que pasar la vergüenza. O adoptar una postura de no creer, es mentira eso del Evangelio, es mentira eso de Cristo, disfrazando nuestra decisión y no estuviéramos aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle gracias al Señor que no dejó esa ley. Darle gracias al Señor que no dejó eso para nosotros, sino al contrario, una vestidura de poder de lo alto, y no somos dignos de eso, mi estimado. Nosotros éramos dignos de pasar lo mismo que Él pasó. No lo mismo, peor, porque éramos los pecadores. Él no era pecador. Pero si Él pasó esa vergüenza, ¿qué es la vergüenza que nosotros sentimos? ¿Solo porque van a decir que somos cristianos? ¿Solo porque van a decir que vamos a la iglesia? Eso no es nada, mi estimado. Era más vergüenza lo que hacíamos antes. Nos emborrachábamos,
bailábamos bailes raros y la gente nos miraba. Eso era vergüenza. Hablar del evangelio no debe de ser motivo de vergüenza, ni debemos de darle lugar al adversario que ponga sobre nosotros una vestidura de vergüenza, de cobardía, porque el Señor nos ha vestido, dice, de amor, de poder y de dominio propio. Entonces dígale que de su lado, vamos a terminar con esto. ¿Vas a testificar o vas a hacer lo que quería hacer el gadareno? Termino con esto, abra su Biblia, Lucas capítulo 8, verso 35 y nos vamos. Lucas capítulo 8, verso 35. Si Cristo viene hoy y nos dice, hijo, ¿cuántas veces diste a luz? Te cuidé todos los días, te bendije todos los días, te enseñé mi palabra todos los días, te di mi poder todos los días, puse ángeles a guardar, a que te guarden, a que te guardaran como testigo protegido. ¿Cuántas veces diste a luz? ¿Qué vamos a decirle al Señor? Es un buen día para sincerarnos con el Señor, entregarle nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras vergüenzas. Es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero dar a luz. Quiero dar a luz a mi familia. Quiero dar a luz a mis tíos. Quiero dar a luz a mis primos, a mis compañeros de trabajo. Quiero dar a luz para que seamos ovejas saludables del Señor y ovejas bendecidas por el Señor. Lucas capítulo 8, verso 35. Mire qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice el verso 35. Del 35 al 39 y ya se va poniendo sobre sus pies. Dice 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrado en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, oiga esto, 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Voy a terminar con esto. Hay dos tipos de personajes: cristianos, hijos de Dios, en la iglesia. Los que van en la barca con Jesús, tranquilitos. Van en la barca con el Señor. Se gozan disfrutando la presencia del Señor. Y van en la barca con el Señor. Pero hay otros que han obedecido al Señor y han ido a su casa a contar las maravillas del Señor. Parafraseando en otras palabras, pues, hay hermanos que se gozan en la iglesia, y me gozo en la iglesia, y me gozo y sirvo en la iglesia, y quiero estar en la iglesia, quiero, pero nunca testifican ni a la familia, menos al amigo o a los vecinos. Y pregunto, ¿qué está más interesado el Señor? ¿Que disfrutemos su presencia o que demos testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Qué está más interesado el Señor? ¿Está más interesado que demos testimonio a que nos encerremos a disfrutar su presencia? Podemos quedarnos aquí
10, 15, 20 años disfrutando la presencia del Señor, pero cuando tengamos 90, ¿quién nos va a relevar? ¿Quién nos va a relevar? Hay que ir. Diga al que tiene a su lado, salte de la barca, de la comodidad, y comienza a testificar. ¿Se agrada más el Señor de que testifiquemos a que nos encerremos en una religión cristiana, queriendo o pretendiendo solamente disfrutar la presencia del Señor? Se pueden hacer las dos cosas. Hay que disfrutar la presencia del Señor, pero hay que salir del egoísmo y hay que compartir el amor de Cristo que está en nuestros corazones. ¿Nos prende palmas, Señor, con todo el corazón? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Véngase, el altar está dispuesto.